Bienvenidos al día 5 y último día de la serie. Nos encontramos hoy en El Cairo y me hace especialmente ilusión este último destino, ya que hoy vamos a visitar uno de los lugares que llevo queriendo visitar prácticamente desde que empecé en esto, ya que hace muchos años vine a Egipto con mis padres y justo pasamos por al lado de un barrio llamado la Ciudad de los Muertos. Hemos pasado por uno de los sitios que tenía muchas ganas de ver, aunque fuera por el coche, ya que es súper peligroso, y es la Ciudad de los Muertos. Ya sé que el nombre suena súper catastrófico, pero ahora os explico el porqué. La Ciudad de los Muertos era un cementerio que la gente tuvo que entrar a vivir en él, a entrar a vivir en las tumbas por falta de dinero y por sobrepoblación aquí en el Cairo. ¿Por qué había esta sobrepoblación? Fue a raíz de la guerra del Sinaí, la guerra de los 6 días en la península del Sinaí, donde Israel invadió la península y toda la gente tuvo que emigrar a El Cairo y no tenían dónde vivir y tuvieron que empezar a vivir dentro de las tumbas de los muertos, que es todo eso que estáis viendo ahora, que hemos visto desde la ventana del coche, ya que es súper peligroso, es donde vive la gente con menos dinero de aquí. Te recomiendan, de hecho está prohibido entrar, ni ellos entran porque, bueno, la gente que vive ahí evidentemente no tiene recursos para vivir. Recuerdo que se me quedó clavado en la mente por la historia que nos explicaron que ocurre aquí dentro. La cosa es que en ese momento nos vendieron que este barrio era un barrio muy peligroso y por ello no podíamos acceder a él, pero los tiempos han cambiado, así que unos cuantos años después vamos a ir a verlo. De hecho, ahora mismo me encuentro en la Ciudadela con unas vistas panorámicas que me van muy bien para empezar el tema. Lo siento que voy con el micro de corbata, pero es que me han confiscado el micro normal. Cosas de Egipto, luego lo recuperaremos. Y es que para comprender este lugar tenéis que entender que El Cairo es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Estamos hablando que hay 22 millones de personas viviendo aquí, en las que más o menos son unas 20.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Y por qué os explico esto? Vamos a ir dirigiéndonos a la Ciudad de los Muertos y lo entenderéis. Ya estamos dentro de lo que es la Ciudad de los Muertos y como veis a mis costados se trata de una necrópolis, de un gran cementerio inmenso. Y lo curioso y aterrador de este lugar es que más de medio millón de personas han decidido vivir aquí, junto a los millones de muertos que tenemos bajo nosotros. Y todo esto tiene un sentido, ya que este cementerio se creó en el siglo VII cuando los musulmanes llegaron aquí, al Cairo, y estaba hecho para altos mandos y gente importante del Islam. Y así fue durante muchísimos siglos, donde el cementerio cada vez se fue haciendo más grande, se fueron creando grandes mausoleos. Un mausoleo es una casa donde la tumba reside dentro, muchas veces no solo una persona sino una familia entera, como una especie de casa conmemorativa para los muertos. Y todo esto cambió en el siglo XX. Es la primera vez en la serie en la que no vengo solo a algo, sino que tengo detrás un poco de compañía y ayuda para grabar esto, ya que entrar en estos lugares, pese a no ser muy peligroso, tampoco es muy conveniente para una persona como yo, porque nadie va a entender por qué vengo a hacer esto y sobre todo también para poder entenderme con el idioma. Dicho esto, como veis, no todas las calles son tumbas, sino que también hay callejuelas para comunicar toda esta zona. Y la estética es lo más Cairo que te puedas imaginar. Toda arena se va levantando. Me creo que vivan 500.000 personas aquí porque de verdad hay mucha gente. Vamos a seguir explorando un poco. Pero toda la historia cambia en el siglo XX, después de muchos conflictos aquí dentro en el Cairo y de esta masificación de la que os estaba hablando al principio del vídeo. Muchas personas se vieron casi con la obligación de ocupar un espacio muy grande de la ciudad, que además ya tenía casas hechas, porque estos mausoleos tienen paredes y techo, por lo que era una manera de sobrevivir que poco a poco se fue ampliando hasta crear la Ciudad de los Muertos. Así que para que nos entendamos, la gente decidió venir a vivir aquí porque seguían estando en el centro de la ciudad, pero de una manera mucho más económica, aunque con un precio a pagar que sería vivir con los muertos de los antepasados. Y aquí nos dividimos, digamos, en dos sectores de personas que viven aquí. Uno de estos sectores son los que deciden vivir con antiguos familiares difuntos, digamos, en el mismo espacio, como podría ser este mausoleo de aquí, que funciona como casa. Y otra gente simplemente por decenas y decenas de años se han visto casi con la obligación de venir a vivir aquí, porque no pagan renta. Parece que hemos conseguido que nos dejen entrar en una casa, simplemente que el dueño está por llegar. Parece que vive una familia entera en uno de estos mausoleos. Vamos a intentar responder a varias de las preguntas que se me ocurren, porque esta manera de vivir es única en el mundo.
estamos en una casa donde digamos que en el salón tenemos una gran tumba. Y es impresionante porque si os fijáis casi que lo utilizan como de trastero, donde aquí hay enterradas 4 personas. Y como veis ahora lo tienen de trastero. No sé exactamente por qué tienen tantas sillas, pero flipad, ¿eh? Bueno, pues nos encontramos ahora mismo dentro de una de estas casas con esta preciosa señora que tiene una familia aquí, tiene 5 hijos en total. وانت نورت كايرو كلها. شكرا شكرا شكرا. العفو حبيبي. لا لما بتبقى في مشكلة بنبقى كلنا مع بعضينا، بس في الحياة كل واحد عيشته لوحده وكل واحد على قد. احنا حابين المكان بتاعنا، وبعدين احنا هنخاف من الميتين ليه؟ انا ما عنديش اموال، التراب عندي فاضية، ما عنديش أموال، ولو في احنا هنخاف من ايه؟ دول في ملك ربنا، ما بنخافش من حد. البيت دوت يعني عمره 700 سنة لا ولا 100 سنة. التاريخ بتاعه بره. التاريخ مكتوب على اليافطة بره. No voy a poder entrar en las habitaciones porque están las hijas, pero si veis el salón, pues esto es un poco lo que es. Juraría que aquí tienen la cocina. Es que mirad qué curioso que en el patio de la casa tenemos la ropa tendida y las 4 tumbas aquí, en el patio de casa. Ok. Hay una cosa que tenéis que saber y es que como veis las tumbas son musulmanas y no es como las tumbas que conocemos en Occidente que tienen una cruz que serían cristianas. Aquí existen estas 2 columnas. Esto simboliza un poco de dónde va la cabeza a los pies, pero sobre todo lo curioso es que en el Islam cuando se entierran a los difuntos no se entierran mirando hacia arriba, sino se entierran de lado direccionados digamos hacia la Meca. Es por ello que vais a ver un cementerio que igual no estáis tan acostumbrados a ver. Y aunque he dicho que no es del todo peligroso, sí que es verdad que hay gente que se molesta porque estés por las calles de su casa y nos están echando un poco de esta zona. Vamos a ir a otra. De hecho siguen gritándose. Hay conflicto. الناس ما عندهاش سوق. يلا يا باشا يا باشا انت علوم. يلا يا باشا يلا يا عم. لا مش هكمل. يلا هو اصلا خلص. يلا يلا خلص باشا. يلا يا باشا يا عم يلا. ¿Así? Salam alaikum. المنزل ده. Esto era una tumba, ¿no? ده المنزل. ¿Aquí vive ella? لا مش انا ده الست. جارتي. Pues fijaros en la casa, ¿eh? ¿Puedo entrar ahí o no? Buah, es que no sabéis cómo huele aquí, ¿eh? Huele bastante fuerte, la verdad. Sí, así que funciona la luz. Mira, al menos. ¿Y aquí duerme alguien? ¿Eh? ¿La chica? Sí, la señora. La señora duerme aquí. Es muy extraña esta casa, ¿eh? O sea, nos ha dejado entrar una señora y es que, o sea, no quiero hacer el feo delante de ella, pero qué fuerte cómo vive la gente aquí. O sea, fijaros en la cocina y la habitación me ha destrozado. En esa cama duerme alguien. Y justo fuera, debajo de aquí hay una escalera. Sí. Y luego ahí ponen las lápidas. Ellos bajan para enterrar a la gente. ¿Sí? Y ponen las lápidas ahí. Debajo de todo esto están los muertos y aquí pues salen los nombres de la gente que hay enterrada. Esta es la que más me ha sorprendido de todo, aunque no tengan la lápida dentro como la que hemos visto antes y la tengan aquí fuera con este sistema, te das cuenta de los pocos recursos que tiene esta gente, que aunque no paguen el alquiler, digamos, de esta zona, aún así ni siquiera pueden llenar la casa con cosas. Tienen una habitación completamente vacía, una cocina muy pobre y la habitación que, no sé, o sea, creo que hacía mucho tiempo que no veía algo que fuera así. Y aparte el olor, de verdad, o sea, de todos los que hemos ido, el olor es el más fuerte de todos.
y aunque esta zona es una de las zonas más históricas de toda la ciudad, probablemente en los siguientes 10 años va a empezar a desaparecer poco a poco. De hecho, ya ha empezado a hacerlo, y es que el gobierno del país quiere renovar la imagen del Cairo, y es por ello también que han hecho la nueva capital administrativa, que está como unos 40 minutos de aquí, New Cairo, y están intentando, entre comillas, limpiar la ciudad, y es por ello que tienen un plan de deshacerse de la ciudad de los muertos, aunque muchos de los mausoleos que hay aquí están protegidos culturalmente. Eso no importa, y el gobierno ya lo ha dejado claro, porque ya ha destruido mausoleos que estaban protegidos y que llevaban siglos y siglos de historia aquí, y poco a poco se supone que están intentando reubicar a la gente que vive en la ciudad de los muertos a barrios aún más lejanos, suburbios, aunque como sabéis esto es lo que es al papel, realmente no lo están haciendo. Y aquí hay un problema muy grande, y es que la mayoría de gente que vive aquí no tiene los papeles de estar viviendo aquí, no tienen propiedad de esta vivienda, por lo que esas reubicaciones con esta gente no suceden, porque de alguna manera están ocupando estas tumbas, y esta gente no puede permitirse ir a vivir a estos barrios, estos suburbios que propone el gobierno. Entonces es un momento en la historia de este barrio desde el 2020 que hay una tensión un poquito más grande. Es probable que en algún momento todo esto no exista. أنا بالنسبة لي أنا عندي هنا أحسن لأن أنا حابة المكان ده لأن ذكريات عمري كلها فيه يعني ولادي دولت مولودين هنا ومتربيين هنا فأنا حابة المكان هنا ما لو هيديني مكان تاني لا أنا بفضل ده. Y el sitio es un barrio normal, tiene sus negocios, como veis aquí, un pequeño bar, restaurante, y te los vas encontrando. Son muy humildes. Al final la zona con los años ha tenido que emerger de alguna manera. Y es como que se me hace extraño porque todas las puertas que hay son pequeñas secciones del cementerio. Y evidentemente, como un barrio musulmán, tiene sus propias mezquitas. De hecho, estáis escuchando ahora mismo una oración. No solo eso, sino que también han tenido facilidades porque se han construido escuelas alrededor, ya que aquí se han formado muchas familias. Hay muchos niños recién nacidos, niños pequeños, adolescentes, generaciones que han pasado toda su vida aquí, en la ciudad de los muertos. De hecho, hay una mezquita muy conocida. Es esta que tenemos aquí, la mezquita de Sultan Qaitbay, y sirve un poco como centro del barrio. Aquí al lado hay muchos más negocios, mucha más gente reuniéndose, incluso sitio para aparcar el coche, que es donde nosotros hemos aparcado el coche, porque a pesar de parecer una distopía, esto es una realidad que lleva más de 100 años siendo así, por lo que han tenido que literalmente hacer su vida normal entre muertos. Vamos a irnos ya del barrio, pero no quiero acabar la serie sin comer algo típico de aquí. Yala. Me han traído a comer koshari, que se supone que es una de las comidas más típicas aquí en Egipto o en el Cairo. Juraría que ya lo he comido en el pasado, pero vamos a ver qué tal. A ver, mi amigo Mark aquí me ha explicado un poco cómo funciona el koshari, y como veis es un plato que tiene lentejas, garbanzo, macarrones, fideos, arroz, y a esto se le pone como una especie de salsa de tomate, y luego a gusto se le puede poner cebolla frita, lo tenemos por aquí, y luego como una salsa de ajo y también una salsa picante. Esto supongo que se mezcla o no. Sí. Cuídate. Así mejor. Vamos a probarlo. ¿Lo tiras todo directamente? Yo lo hago así, pero... De primeras parece como una comida muy pesada, pero no lo es, ¿no? Como que no es tampoco muy... Es vegetariana, sana. Es vegetariana completamente, muy sana, correcto. Mucha legumbre. Yo le voy a tirar la salsa de ajo, soy un buen fan del ajo. ¿Cuánto le tengo que echar más o menos de esto? Lo que te apetece, ¿eh? Ya, pero no sé cuál fuerte es ni cómo se hace. Ah, no está abierto, ¿no? Ah, bueno. Yo le estaba echando gotitas, cebollita frita y arroz debajo, ¿ves? Que lo tiene todo, o sea, cuando coges una cucharada está llena de sabor, llena de texturas. Tienes salsa picante, ¿eh? Le voy a echar. Pero un poquito. Ok. Huele a avellanas, como a crema de chocolate de esta... Sí. Huele bien, ¿eh? Avellanas es... Hostia, no me acordaba que le había puesto picante. Pica, ¿eh? Muy bueno. Se siente ligero. ¿El picante? Picante pica. Pero me gusta. Pasa que como tengo los labios secos, me pica más.
Sé que para vosotros es una pena que se acabe esto, pero para mí esta semana ha sido como un mes. Me he movido tanto que Roma, el primer episodio, me parece que fue hace mucho tiempo. Esta bolsa ha dado tantas vueltas que está ya completamente arrugada, pero me encanta que salgan estas ediciones especiales y poder hacer este tipo de series para celebrarlo. No sé exactamente si lo habéis comprado todo ya, pero de todas formas, muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos y el apoyo con Beaniewood. Está siendo increíble. No me quiero enrollar más, básicamente porque estoy muerto y quiero empezar a descansar un poquito. Igualmente se acaba esta miniserie, pero subo vídeo la semana que viene o incluso antes, así que nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias a MyHeritage por patrocinar el vídeo. Recordad que tenéis un 10% de descuento y 30 días gratis al árbol familiar. Que digo, hazle caso a Vini, ¿eh? No me defraudes. Chao, chao. Tú, compra tu café en beaniewoodcafe.com.